y vamos a compartir esto. Entonces, para poder entender cómo funcionan las organizaciones, necesitamos regresar a esto, ¿no? Aunque hay un PPT similar que he colgado, ¿no? De una prueba que estuve haciendo de grabar, pero igual necesitamos hacer todas estas menciones. Eh, Primero hay que tener en claro, ¿no? Eh, ¿Qué cosa es lo que vamos a hacer en el curso, ¿no? Entonces, el objetivo del curso es que nosotros seamos expertos en los procesos de desarrollo. Y por ahí alguien me puede preguntar, quizás, profesor, pero ¿por qué procesos de desarrollo? Lo que sucede es que el software, ¿no? El software no se inventa. El software no se fabrica. El software se desarrolla. ¿Y cómo así? Lo que sucede es que el software es la composición de elementos, ¿no? A nivel de código que se van integrando uno a uno, luego se compilan y luego a partir de ese compilado, ¿no? Genera un producto ejecutable. Entonces, a toda esa secuencia de actividades técnicas se le denomina desarrollo. Por esa razón, nosotros cuando decimos proceso de desarrollo, estamos hablando, ¿no? De que un producto final va a ser un software o un programa o una app, ¿no? Una aplicación. ¿Sí? Por esa razón viene el término. Entonces, básicamente, el objetivo de este curso y de los que vienen detrás de este curso es que nosotros seamos expertos en los procesos de desarrollo. Porque cuando ustedes salgan a la calle a buscar trabajo, les van a decir, ok, ¿sabes desarrollar? Claro que sé desarrollar, perfecto, ¿no? Toma tu equipo de trabajo y empieza a definir cómo se hace, ¿no? Entonces tú tienes que conocer toda esa estructura, ¿no? No basta solo con saber programar, ¿no? La programación es una parte nada más de ese proceso de desarrollo, ¿no? A modo de broma, ¿no? Yo con algunos amigos desarrolladores, yo les digo, ¿no? El desarrollador es el que está, es la última rueda del coche, ¿no? ¿No? Y algunos se ríen, ¿no? Sí, en realidad, pues son bromas que se toman dentro del área, pero también es cierto, ¿no? Que el programador es el que gana menos, ¿no? Dentro de lo que es tecnología. ¿Quiénes son los que ganan más? Los analistas. Los analistas de sistemas, los diseñadores, sí, ellos son los que ganan más, ¿no? Y más que ellos, bueno, el jefe del proyecto, ¿no? Entonces, nosotros estamos empezando por la parte de proceso de desarrollo y ahí es donde interviene netamente el analista, ¿no? Por esa razón, este curso en realidad es análisis de sistemas, ¿no? Que es donde nosotros vamos a iniciar. Entonces, el proceso de desarrollo puede definirse como un marco de trabajos en donde se definen qué tareas se van a realizar para poder hacer software de alta calidad, ¿no? Siempre se menciona el término de alta calidad, ¿no? Porque es lo que se busca, ¿no? Cuando tú normalizas un proceso, la idea es que la calidad, ¿no? Se garantice. Ahora, estos conceptos que nosotros estamos mencionando, por si acaso, están relacionados directamente con los procesos que se dan en las empresas. Es decir, nosotros tenemos la misma base para poder entender cómo funcionan los procesos en una organización. Por esa razón es que los ingenieros industriales, ¿no? De alguna forma compiten con nosotros. Porque ¿cuál es el trabajo de un ingeniero industrial? El trabajo de un ingeniero industrial es definir procesos, ordenar procesos, maximizar procesos, hacer que un proceso sea eficiente. Entonces el ingeniero industrial trabaja con muchas herramientas, ¿no? Entre ellas está pues el círculo de calidad de Denning, reingeniería de procesos, ¿no? Y cosas por el estilo, ¿no? Pero ellos, al igual que nosotros, ¿no? Entienden también los procesos. Y es por esa razón que los ingenieros industriales también se creen capacitados para desarrollar software, porque todo parte desde ahí, ¿no? Desde el proceso, desde el entendimiento del proceso, ¿no? Luego, lo demás solo son las tareas que se definen y se deben realizar, ¿no? Y es por esa razón que aquí mencionamos, ¿no? ¿Qué es un proceso? ¿No? Un proceso básicamente es una tarea normalizada en donde se define quién realiza algo, cuándo se realiza y cómo se realiza y todo esto obviamente para alcanzar cierto objetivo, ¿no? Y ahora esto básicamente es lo que hace rato estábamos mencionando. Recordemos también, ¿no? Que el proceso de desarrollo también está enmarcado en lo que nosotros conocemos como nuestro sistema básico de entrada y salida, ¿no? En donde el proceso de desarrollo para nosotros tiene como inicio
los requerimientos, ¿no? Vamos a hablar bastante sobre eso, ¿no? Es decir, para yo iniciar un proceso de desarrollo, todo eso se inicia desde los requerimientos o desde los cambios que queremos hacer al producto. Entonces, la salida obviamente va a ser el nuevo software, el nuevo producto software o sistema, como quieren llamarla, o el nuevo sistema modificado. ¿No? Esa es la idea. Entonces, eh, siempre recordemos esta estructura, ¿no? Esta imagen en donde tenemos, ¿no?, los requisitos como entrada, luego el proceso, luego la salida, que es el sistema. Entonces, entendamos qué cosas son procesos de software. Sí, pero profesor, ojo, hace rato hablábamos de proceso de desarrollo, ¿sí? Antes de continuar, ¿está claro el concepto de lo que es un proceso de desarrollo de software? ¿Sí? ¿Se entiende lo que es un proceso de desarrollo de software? Hablen, por favor. Sí, profesor, entiendo muy bien. Ya, ok. Todos entienden que es un proceso de desarrollo de software, ¿ya? Porque aquí vamos a cambiar ya a otra definición. Una cosa es hablar del proceso de desarrollo de software y otra cosa es hablar de un proceso de software. Entonces, esta definición viene en realidad desde la norma ISO. La norma ISO definió, ¿no?, varios elementos y entre ellos hizo distinción en lo que es un proceso de desarrollo de software y lo que es un proceso de software. Entonces, inicialmente, ¿no?, estamos hablando de los años 80, ¿no?, inicios de los 90, inicialmente la visión del proceso de software en sí estaba enmarcada, ¿no?, de esta forma. Así, ¿no? Decía, el proceso de software es equivalente a un proceso de desarrollo. ¿Por qué razón? Porque en esa época, estamos hablando, ojo, ¿no?, de los 80 y inicios de los 90. En esa época, el software que se creaba todavía era un software muy pequeño, cliente-servidor, ¿no? No era un software tan complejo como los que tenemos ahora. Entonces, la visión del software estaba enmarcada solo en lo que es desarrollar. Es decir, cuando decían procesos de software, esto es igual a desarrollar o crear software. Por lo tanto, la visión genérica que se tenía en esa época era que el proceso de software, ¿no?, tenía una etapa en la cual se definía el software, se desarrollaba el software y el software evolucionaba. Y a partir de ahí aparecía lo que nosotros conocemos hoy en día como las disciplinas. Entonces, una disciplina básicamente son un grupo de tareas que hace un especialista. Por ejemplo, análisis del sistema. ¿Quién hace el análisis del sistema? El analista del sistema. Entonces, a partir de ahí se crearon unas especialidades. ¿Quién hace la gestión de requerimientos? El ingeniero de requisitos. Hoy en día hay un ingeniero de requisitos o el experto en requisitos. ¿Quién hace la planificación? El jefe de proyecto, ¿no? Entonces, las disciplinas básicamente son las tareas que se fueron creando, ¿no?, para que una persona, ¿no?, o un grupo de personas hagan dichas tareas, ¿no? Y a partir de aquí empezaron a aparecer las especialidades, ¿no? Luego aparecieron personas que solo se dedicaban a hacer el diseño del software, otros solo a programar, ¿no? Y otros solamente a hacer pruebas o hacer test, ¿no? Y más adelante, ¿no?, correcciones, adaptaciones y mejoras, ¿no? Entonces, esta visión es antigua, ¿no? Pero nos ayuda a entender que el software, ¿no?, a partir de los años 90, con ya la evolución de Internet y la masificación, ¿no?, y la globalización y todos los demás elementos que nosotros conocemos, hicieron que el software evolucione. Entonces, el proceso de software, ¿no?, al cual nosotros estábamos acostumbrados a llamarlo, ¿no?, el proceso de software al cual estábamos acostumbrados a llamarlo, ¿no?, como aquí se menciona, creció y creció de esta forma, ¿no? Entonces, después de los años 90, apareció un concepto que para muchos fue innovador, ¿no? Y es el concepto de integración. Apareció también el paradigma, ¿no?, orientado a objetos, que no solamente es un paradigma de programación, sino es un paradigma de construcción en sí, de software. Entonces, la visión de un proceso de software seguía siendo
igual a desarrollo de software. Pero las actividades genéricas fueron creciendo, a tal punto que ahora había más especialidades, ¿no? Por ejemplo, hay una etapa de especificación donde se definen requerimientos, análisis y diseño. Hay una etapa donde se hace la implementación, ¿no? Donde se construye el software. Aquí está la parte de codificación o programación. Luego se hacen pruebas unitarias y luego pruebas de integración. Luego hay una etapa de validación, ¿no? Donde se hacen las pruebas funcionales, pruebas del sistema, pruebas del usuario y por último la evolución, gestión del cambio. Ahora, si ustedes se fijan, las especialidades o las disciplinas que nosotros ya habíamos visto anteriormente fueron también evolucionando. Entonces, el experto en tecnología, el ingeniero de sistemas, el ingeniero de software, ¿no? O con el nombre que tenga, empezó a desarrollar otras cosas, porque el panorama fue cambiando, ¿no? Entonces les decía, ¿no? A partir del año 90 hacia arriba, empezaron a aparecer los famosos sistemas integrados. El software empezó a crecer, empezó a crearse la llamada programación modular arquitectónica, en la cual un sistema era un grupo de módulos integrados unos a otros. Y eso es lo que nosotros hacemos hoy en día, ¿no? Pero esto, ¿no? Siguió evolucionando, porque después del año 2000, ¿no? Después del año 2000, aparece, ¿no? El concepto de, de la norma ISO, ¿no? Es decir, ISO, ¿no? Empieza a hacer un análisis, una proyección, eh, y a través de su norma, la 12207, cambia estructuralmente el marco de referencia que nosotros conocíamos. Es decir, antes de la norma 12207, nosotros sabíamos que un proceso de software era equivalente o era igual a un proceso de desarrollo de software. Pero esto cambió cuando ISO define los procesos de software de esta forma. Entonces, ISO dice, no, cuando nosotros hablamos de software, ya no solamente estamos hablando de crear software, de desarrollar software, no. Estamos hablando de operaciones de software, mantenimiento de software, estamos hablando de suministro de software, adquisición de software. Entonces, a eso lo define como los procesos primarios. Entonces, eso significa que si tú hasta este momento solamente te dedicabas a desarrollar software, también podías dedicarte a hacer mantenimiento de software. Es otro tipo de especialidad. O hacer operaciones de software, otra especialidad. O a suministrar software o adquisición de software, ¿no? Entonces, la norma ISO define procesos primarios, pero no solo eso. Define también procesos de soporte, en donde dice, hay un proceso en el cual se hace documentación, gestión de la configuración, control de calidad, verificación, validación, reuniones, auditoría y resolución de problemas. Oye, pero esos procesos de soporte, ¿a dónde se aplican? Alto. Según la norma, para cada uno de los procesos primarios se aplican todos los procesos de soporte. ¿Y cómo se entiende esto? Lo que pasa es que cuando hay un proceso de desarrollo, es obvio que necesitan un proceso en el cual se documente el proceso. Ah, ok. Cuando se hace desarrollo, hay un equipo que haga gestión de la configuración, que significa habilitar toda la maquinaria y configuración de la arquitectura, toda la estructura física hacia el proceso de desarrollo. Igual que hagan control de calidad al proceso de desarrollo, verificación al proceso de desarrollo, validación. Es decir, todos los procesos de soporte se aplican a cada uno de los procesos primarios, obviamente de diferente forma. Y es por esa razón que aparecen los especialistas. Hoy en día tenemos especialistas en documentación de software, nada más. Hoy en día tenemos especialistas en auditoría de software, nada más. ¿Sí? Que solo se dedican a eso, a auditar software. Entonces, ellos son especialistas en auditar procesos de desarrollo, operaciones de software, mantenimiento de software, suministro, adquisición, ¿sí? ¿Y qué cosa es lo que generó esto? Esto generó que en el mercado tecnológico los expertos en tecnología expandan sus conocimientos y expandan también de alguna manera sus habilidades, ¿no? Porque ahora hay más especialidades. Imagínense, había alguno que dice, no, a mí me gusta la tecnología, pero no me gusta ni programar, ni me gusta hacer auditorías, ¿no? ¿Qué te gusta? Bueno, a mí me gusta en realidad pues enseñar. Ok, enseña, porque hay un proceso de formación en la cual tu trabajo es ser monitor tecnológico y cada nueva tecnología la aprendes, estudias y formas a los equipos de trabajo.
Sí, hay un proceso de gestión, un proceso de mejora continua, un proceso de infraestructura, ¿no? Ojo, hoy en día los expertos en infraestructura aquí en el Perú son pocos, ¿no? Aquellos que manejan servidores, aquellos que manejan configuraciones de sistemas operativos, bien, especialidades, ¿no? Entonces, la norma hizo esta estructuración en el año 2002 todavía, ¿no? Y a partir de aquí nos abrió el panorama y nos movió todo, ¿no? Porque para las versiones anteriores o para los conocimientos anteriores, el proceso de software solamente era desarrollo, pero ahora fíjense que la norma ISO lo expandió y creó un universo para los procesos de desarrollo. ¿Y eso qué significa? Que nosotros tenemos hoy en día más especialidades y tenemos más formas en donde podemos desenvolvernos en este mundo tecnológico. Hasta ahí, ¿dudas, preguntas sobre lo mencionado? ¿Se entiende lo que estamos hablando? Profesor, Dígame. disculpen la indiscreción. ¿Usted cuando terminó su carrera, en qué se especializó y si nos puede comentar cómo fue, ¿no? A ver, le cuento rapidito. Yo cuando terminé la carrera estaba muy angustiado porque necesitaba trabajar. A ver, yo antes de estudiar ingeniería de sistemas, estudié mecánica en un instituto y gracias a eso empecé a trabajar en bancos. Yo era operador de producción y en bancos ganaba un dinero necesario y no era mala la paga, pero era operador de producción y yo quería ser ingeniero. Entonces, en paralelo, ¿no? Como me pagaban bien, estudié en particular, ¿no? Y cuando terminé la carrera, tuve que renunciar a mi trabajo. Entonces dejé de percibir todo lo que estaba percibiendo. Así que después de 6 meses, casi estaba en la bancarrota porque todos los trabajos que me ofrecían eran asociados a mi experiencia, que era producción, sistemas de control de calidad, ¿no? DPR, PLCs, controladores automáticos, ¿no? Todo eso, ¿no? Que hasta ahora uno extraña, ¿no? Pero dije, no, voy a seguir en el rubro. Entonces, para ser honesto, cuando tú sales de la universidad, se supone que tú debes salir ya con una base. Pero tú sales con una base, pero no sabes exactamente a dónde vas a ir, porque eso depende de dónde llegues, dónde aterrices. Entonces, el primer trabajo que me dieron a mí fue para hacer soporte técnico. Y en esa época recuerdo que por arreglar una impresora, por configurar el ETG, te pagaban $50. Entonces no era mal el trabajo. Así que me fui a soporte técnico y lo primero que hacía era instalar, configurar, ¿no? Incluso configurar las redes, todo eso, ¿no? Que era un trabajo bonito, pero eso solo era el inicio. A partir de ahí ya que estaba en ese rubro, me metí a lo que es configuración de servidores. Pude tener acceso a grandes servidores, ¿no? A las AS400 de IBM, ¿no? Que son unos monstruos que ahora están desfasados, ¿no? Me metí a lo que es administración de redes, ¿no? Windows Server, Linux, ¿no? Que en esa época recién estaba saliendo y casi nadie lo conocía, ¿no? Empecé a crear servicios, ¿no? Por ejemplo, configurar servidores de correo, que en esa época era el link, ¿no? O sea, todo el mundo, todas las empresas querían tener sus servicios de correo, ¿no? Y poco a poco, ¿no? Es decir, el propio mercado me fue llevando para ese lado. Profe, pero usted no se metía a programar. Claro que a mí me encantaba programar, pero mi trabajo me llevaba hacia ese lado. Entonces, después de 2 años en ese lugar, me llamaron a otro lugar para ser jefe de centro de cómputo. Y siendo jefe de centro de cómputo, seguía viendo la parte de infraestructura, pero ya me delegaron otras cosas, ¿no? Me delegaron los servicios básicos. Y dentro de los servicios básicos sensibles, ¿qué cosa es lo que había? Bueno, tenemos la parte de seguridad perimetral, ¿no? El acceso de la red LAN, WAN, ¿no? Así que tuve que dejar lo que yo hacía, configuración de servidores, y se los dejé a otros para yo meterme a ese rubro de firewall, controladores, ¿no? Tuve que meterme a esa parte, los firewall UTM, para poder hacer vigilancia, ¿no? Segmentación de ancho de banda, empezar a ver los routers, los switches, ¿no? Llegué ahí, ¿no? Y yo estaba feliz y estaba contento con eso, ¿no? Es más, daba cursos sobre eso, ¿no? Todo lo que son, todo lo que son switch de tipo Cisco, en esa época para mí era sencillo, los programaba desde consola, de memoria, porque una vez que te sabes eso, ¿no?
y luego hacía las pruebas, tenía dónde estar, ¿no? Luego la propia institución me dice, ¿sabes qué? Necesitamos ver las implementaciones, ¿no? Porque nosotros somos centro de cómputo, implementamos los servidores, vemos las salidas externas de los servicios al exterior, interior, pero hay problemas con las aplicaciones, es decir, vienen los desarrolladores lo que hacen es, te traen su software hecho y te dicen, ok, ya está, instálalo, te dicen, ¿no? Porque tú como desarrollador, tú lo que haces es pruebas en tu ambiente de pruebas y ya funciona, ¿no? Ahora llamas al responsable del centro de cómputo y le dices a él cómo instalar en la base de datos, cómo hacer, cómo le das todas las librerías, le das las rutas y él lo pone y él se encarga de hacer el despliegue. Entonces empezamos a meternos al despliegue y dentro del despliegue vimos que había problemas siempre en la base de datos. Así que por ese lío tuve que meterme a ver servidores de bases de datos, ¿no? Y para ver servidores de base de datos tenías que meterte a la base de datos en sí, ¿no? Entonces tuve que hacer mi capacitación en Oracle en el 2004, 2005. Llevé el curso de certificación de Oracle y en esa época me costó como $4.500, ¿no? Hoy en día ustedes lo encuentran a 300 soles el curso, ¿no? Pero en esa época estaba así y no había especialistas en eso. Entonces me metí a lo que es base de datos para hacer las configuraciones, aprendí base de datos y seguí. Y ya que estaba en base de datos, ¿no? Cuando nosotros nos juntábamos con el equipo de desarrollo, ¿no? Porque el equipo de desarrollo tiene la mala percepción de que ellos solamente desarrollan y no le importa la parte de infraestructura. Es más, ¿no? Los de desarrollo, cuando crean la base de datos, dicen, ok, dame acceso a la base de datos y dame todos los permisos. Y tú no puedes hacer eso, no. El responsable de base de datos no hace eso, ¿no? Te limitan los permisos al mínimo y el equipo de desarrollo debe trabajar. Entonces, en esa problemática, ¿no? Tuve que meterme a la parte de desarrollo, ¿no? ¿Por qué? Porque los de desarrollo normalmente lo que hacían es armaban su equipo, construían el software, te dejaban el software y luego se iban. Ya, chao, ahora implementen ustedes, ¿no? Entonces, la persona que se quedaba, pues era mi equipo y yo. Entonces, tuvimos que meternos a la parte de desarrollo, ¿no? Y después de un par de años, dejamos ya la parte de base de datos para agarrar desarrollo y base de datos, ¿no? Y hacer un equipo ya más complejo. Y así, ¿no? Empezar a meternos. Y poco a poco nos quedamos en ese rubro, ¿no? De base de datos, ¿no? Y bueno, y otros temas más, ¿no? Pero si lo que usted me está preguntando es qué cosa es lo que se hace cuando uno acaba, pues eso está en función del lugar a donde uno llega, ¿no? Eh, Me adelanto a su pregunta, quizás tenga una pregunta similar, pero hay varios que me dicen, profesor, yo ahorita estoy en quinto, sí, digo sexto ciclo. ¿En qué debo especializarme para que cuando yo acabe, ¿no? Décimo ciclo, la universidad, de frente encuentre un trabajo así monstruo? Y les soy honesto, ¿no? O sea, esa pregunta es difícil de contestar porque todo está en función a dónde llegues, ¿no? Se supone que ustedes a partir de este siglo, sexto, séptimo siglo, deben estar buscando hacer prácticas, ¿no? Preprofesionales. Incluso si no les pagan, no importa. Pero ahí es donde ustedes van a encontrar su camino, ¿no? Haciendo prácticas, ¿no? O trabajando en algún lugar, ¿no? Y poco a poco el trabajo, el mercado te va llevando a lo que tú necesitas, ¿no? Esa es la idea, ¿no? Así que eh, si alguno en este momento me dice, profesor, yo tengo la posibilidad de hacer una certificación en Oracle, yo les diría, espérense un momento, espérense a que, ¿no? A más adelante ya, ¿no? Las especialidades, lo ideal sería que lo hagan acabando la universidad porque cuestan, ¿no? Si alguno me dice, profe, yo ahorita quiero estudiar la certificación Cisco, pues sí, podría ser la certificación Cisco, porque eso es la base para todo lo que es redes, ¿no? Pero la primera, ¿no? Si luego me dice, quiero hacer la segunda certificación, ah, bueno, ahí mejor aguántate, porque quién sabe que tú te especializas en redes y encuentras trabajo de infraestructura, ¿no? Entonces, hay varios campos, ¿no? Varios campos. Lo que nosotros tenemos aquí en la universidad es una preparación, digamos, integral, pero la especialidad uno ya la hace afuera cuando encuentra un lugar en donde desempeñarse. Y ahí en realidad va a aprender todo lo que necesita aprender, porque por más que nosotros le demos en todos los cursos, ¿no? Siempre vamos a darle solo la base, ¿no? Ya la especialidad en sí la van a hacer ustedes afuera. No sé si con eso contesté su pregunta.
Sí, profesor. Gracias más bien por el consejo. Sí. ¿Hay alguna otra Venga. consulta o duda antes de continuar? ¿Consulta o duda antes de continuar? Bien, entonces, si no hay ninguna, continuamos. Entonces les decía que a partir del año 2002, la norma ISO pues movió todo este universo, pero aún así, más todavía, porque eh, en el año 2008 se hace una reestructuración a la norma ISO 2207, perdón, 12207. Y ahora, ¿no? Aparece un nuevo concepto, que ya muchos, ¿no? Entendidos lo habían visto, pero no se les había ocurrido de alguna forma separarlo, ¿no? Y aparece el concepto de sistema y el concepto de software. Y entonces aparecen todas estas nuevas disciplinas que ustedes están viendo acá. Existen procesos del contexto del sistema y existen procesos específicos del software. Y por ahí alguno dirá, ¿y esto cómo es? Bueno, esto tiene mucha relación con lo que hace rato nosotros hablábamos acerca de procesos de negocio. Entonces, recuerden, regresemos a lo que mencionamos al inicio. Proceso de negocio es una operación de negocio, es una operación que se hace en la empresa, que nosotros automatizamos y como consecuencia sale un sistema de información. Perfecto. Entonces, el contexto del sistema se refiere en sí al negocio, ¿no? Ejemplo, imaginemos que yo voy a una empresa y la empresa necesita automatizar su proceso de venta de pasajes aéreos. Entonces, para mí el proceso de negocio es la venta de pasajes aéreos. Pero si nosotros ya nos metemos a una definición más holística, más integral acerca de lo que es un proceso en realidad es un sistema. ¿Sí? En su curso Teoría de Sistemas, ustedes de hecho han visto que un proceso básicamente es un sistema. Entonces, a partir de ahí, ¿no? Viene que un proceso, ¿no? Viene que un proceso es un sistema. Por lo tanto, un ratito. Ya, disculpe la interrupción. Entonces les decía, ¿no? Que un proceso, ¿no? Básicamente se refiere, ¿no? Un proceso básicamente se refiere a un sistema. Por lo tanto, cuando la norma ISO hace esta nueva revisión en el año 2008 y habla de el contexto del sistema, solamente se refiere a el proceso de negocio que yo voy a automatizar, ¿no? Entonces, regresamos al ejemplo. Si yo voy a hacer un sistema de emisión de pasajes aéreos, ¿no? El proceso de negocio es la emisión de pasajes aéreos. Por lo tanto, el sistema se refiere solamente al sistema de emisión de pasajes aéreos, solamente a eso, ¿no? Entonces, por ahí alguno dice, profesor, ¿pero eso no se va a convertir en software? Sí, claro que se va a convertir en software. Pero el software como tal, el software en sí tiene otras características. El software en sí tiene características que hoy en día han crecido tanto que es necesario trabajarlas por otro lado. Antes se trabajaban en paralelo, juntos, ahora no. Ahora, ¿qué procesos específicos del software son? Por ejemplo, cuando tú tienes, ¿no? El factor de seguridad, ¿no? Es decir, un software en particular, sea el sistema que sea, tiene un factor de seguridad que está implementado, ¿no? A través de un módulo de encriptación, a través de un módulo, no sé, de firmas, X cosas, ¿no? El software de por sí es seguro. El software de por sí tiene ciertas características que son solo del software. Hablamos de la seguridad, hablamos de la amigabilidad, ¿no? ¿Qué tan amigable es el software? Hablamos de la disponibilidad, si el software está disponible a las 24 horas del día, todo el año. Ah, eso es netamente el software. Entonces, hoy en día, como el software ha crecido tanto, es necesario que haya expertos que solamente vean la parte del proceso de negocio del sistema y hay expertos que solamente vean la parte de software nada más, ¿no? Porque, ojo, ¿no? El sistema puede ser el mismo, ¿no? Imagínense ustedes, sistema de ventas para la tienda de la esquina. El factor de seguridad será, pues, una clave con 8 dígitos.
Pero si hablamos de sistema de ventas para Saga Falabella, o sistema de ventas para una empresa de seguro, bueno, la cosa ya cambia, ¿no? Ok, profesor, gracias. Ya, ok. Listo, ya apareció. Entonces les decía, hoy en día es necesario que haya un experto que solamente vea el sistema, el proceso de negocio, y otro experto que vea el software como tal, las características especiales que tiene el software, ¿no? Por eso les decía, ¿no? La seguridad, ¿no? Es un aspecto. eh, Incluso, ¿no? Los sistemas de ayuda que tiene el propio software, ¿no? Y otras características más. Entonces, cuando hablamos nosotros de sistemas de información y hablamos de análisis de sistemas, ¿sí? El mismo nombre lo dice, análisis de sistemas, ¿qué cosa estamos analizando? El proceso de negocio. Entonces, en este momento, no nos vamos a preocupar por hacer las tareas específicas del software, porque eso ya se implementa en el curso, ¿no? Del siguiente semestre. Ahí van a ver la parte de cómo se implementa el software en sí, ¿no? Una vez que tengamos ya modelado el proceso de negocio e implementado el proceso de negocio, recién se cargan los otros módulos, ¿no? Que son característicos del propio software, ¿no? Entonces, más o menos esa es la ruta que se va a seguir. Eh, Antes de continuar, ¿dudas sobre lo que hemos hablado? ¿Preguntas? ¿Está todo claro? Sí, profesor, continúe. Ok, entonces ya, esta parte de modelos de procesos de software tiene que ver, ¿no? Con la forma de los procesos, ¿no? Entonces, cuando hablamos de procesos de software, recuerda, un proceso tiene un inicio y un fin. Por lo tanto, nosotros estamos hablando de algo que se va a ejecutar en el tiempo, ¿no? Entonces, ese algo que se va a ejecutar en el tiempo tiene una manera de crearse, ¿no? Y por esa razón entra el concepto de ciclo de vida, ¿no? Entonces, el ciclo de vida es similar a lo que pasa con nosotros, ¿no? ¿Cuál es el ciclo de vida de la persona? Nace, crece, se reproduce, muere. Perfecto. Pero tú puedes nacer, crecer, ¿no? O puedes primero reproducirte, después crecer, ¿no? O reproducirte mientras vas creciendo, ¿no? Y al final te mueres, ¿no? Si se dan cuenta, estamos hablando de ordenamiento. Es decir, hay etapas en la vida y el modelo, ¿no? En todo caso, el ciclo de vida del software tiene que ver con eso. La forma como las diferentes etapas en el proceso van a ir ordenándose, ¿no? Eso es lo que nos dice. Nosotros vamos a ver más adelante los modelos de ciclo de vida, ¿no? Pero acá nos hacen una referencia, ¿no? Hay ciclo de vida secuencial, que es uno detrás de otros. Hay iterativos, ¿no? Donde se usan prototipados, evolutivos. Por ahora, esto no lo vamos a tratar porque nos vamos a centrar netamente en los procesos de desarrollo, ¿no? Lo que es ciclo de vida del software está orientado netamente para los jefes de proyectos, ¿no? Ellos son los que utilizan estas herramientas para poder gestionar todo ello, ¿no? Aquí hay un ejemplo, ¿no? De un modelo secuencial en el cual haces una tarea, luego sigue la siguiente, luego la siguiente, luego la siguiente, ¿no? Ahora, algunos de ustedes dirán, pero ese modelo es uno después de otro. Claro, es el modelo de cascada, uno detrás de otro, que en realidad es un modelo ideal, ¿no? Que no se utiliza, porque en el mundo real nosotros hacemos variaciones, ¿no? Entonces, dentro de las variaciones que nosotros tenemos esto, por ejemplo, ¿no? La construcción de prototipos, en el cual te dice, a ver, sacamos los requerimientos del cliente, construyes un prototipo, ¿no? Y el prototipo básicamente es una especie de bosquejo de lo que va a ser el producto. Ahora, ¿el cliente lo acepta? Sí. Si lo acepta, entonces vas al ciclo de vida clásico, es decir, haces esto, ¿no? Análisis de sistemas, defines requerimientos, diseñas, codificas pruebas y haces el mantenimiento. ¿Sí? Esto. Y si no es así, bueno, si no, el cliente no lo acepta, mejoras la especificación, ¿no? A eso se le llama prototipado. Pero si se dan cuenta, esto es una manera de ordenar las actividades en todo el proceso. Entonces, eh, quien hace uso de estas herramientas es el responsable, ¿no? Del proyecto. A ver, señores, denme
2 minutos, ¿sí? 2 minutos. Voy a, aquí tengo un problema de conexión. Voy a volver a conectarme a la red, ¿sí? Ah, esto es un ejemplo de un modelo de prototipos. Solamente estamos haciendo una vista general, ¿sí? No estamos ahondando nada todavía. Solamente es una visión general para que se entienda de qué se trata. Eh, Esto es lo que se llama modelos interactivos. Luego tenemos los modelos evolutivos. Bueno, ahí tenemos el modelo incremental en espiral, ¿no? Que luego ya lo vamos a ver con más detalle, ¿no? Solamente voy a pasar, ¿no? Ese es un ejemplo de un modelo evolutivo, ¿no? En el cual te dice, mira, al igual que el prototipado, el modelo incremental te dice esto. A ti te contrata para hacer un software X. Ese software tiene 5 módulos. Ok, primero construye el primero, ¿no? Por eso ahí está el incremento 1. Luego el módulo 2, ¿no? Lo terminas, lo integras al módulo anterior y ya tienes el incremento 2, ¿no? Y luego terminas, haces el 3 y así sucesivamente hasta ir acabando, ¿no? Si ustedes se fijan, son formas, son maneras de hacer las cosas, hasta llegar al más complejo, ¿no? Que es el modelo en espiral, ¿no? Que básicamente esto es un modelo, ¿no? De proyectos, ¿no? Que es utilizado más por la parte de administración que los que gestionan procesos de software, ¿no? Entonces, en nuestro caso, por ahora solo estamos haciendo una visión general acerca de estos modelos de ciclo de vida, ¿no? Luego ya vamos a ver con detalle eso. Esto es lo mismo, bueno, esto es lo mismo, ¿no? Respecto a las metodologías de desarrollo, bien, eso lo vamos a ver de otra forma. De otra forma. Ya, esta actividad ya ustedes la desarrollan. No les voy a pedir que me entreguen esta actividad, ¿sí? Solamente es para ustedes que lo hagan ya internamente. No es necesario que la envíen, ¿no? Pero necesito que igual la tomen en cuenta y la hagan. A ver, voy a salir de acá y necesito irme hasta... Ya, nuevamente estoy compartiendo. Necesito que hagamos una breve reseña acerca de este tema. A ver, voy a dibujar una línea de tiempo, ¿sí? Esa es una línea de tiempo, ¿sí? Donde nosotros tenemos aquí dos cosas, ¿sí? Tenemos aquí los requerimientos, ¿sí? Lo voy a dibujar, lo voy a colocar así. Y tenemos, ¿no? Tenemos aquí al final, ¿no? El sistema de información. Sí, tenemos el sistema de información. Ahora, la base para que nosotros desarrollemos software, ¿sí? Es el proceso. ¿Sí? Eso ya lo habíamos visto también hace un momento. Entonces, vamos a colocar aquí grandote. Este es el proceso de desarrollo de software. ¿Sí? Ahora, sabemos nosotros que el proceso de desarrollo de software, el proceso de desarrollo, al igual que cualquier otro proceso, son actividades. ¿Sí? Y esas actividades obviamente son tareas, ¿no? Algunos incluso los llaman rutinas, y así sucesivamente, ¿no? Pero la pregunta es, ¿y cómo es este proceso? Bueno, acá es donde, de acá se disgrega, ¿no? El tipo. Así que desde el proceso de desarrollo, nosotros podemos identificar o definir algunas formas. Por ejemplo, regresando a los años 80, en esa época, ¿no? Para poder desarrollar software, existían métodos, ¿no? Es decir, el método básicamente es la forma como tú desarrollas software. ¿Sí? Ahora, esto es algo parecido, ¿no? A lo que nosotros conocemos como las recetas. ¿Sí?
recuerda, ¿no? Cuando tú haces una comida, ¿no? Y no sabes qué cosa haces, vas a un recetario, ¿no? Entonces, el recetario te dice qué debes hacer, ¿sí? El recetario te da eh, los elementos que tú debes comprar, ¿no? Te dice cuáles son las cosas que entran, ¿no? Qué cosa debes comprar, ¿no? Y luego te dice qué debes hacer, ¿no? Te dice, no sé, si vas a hacer un ceviche, te dice, a ver, exprime limón, ¿no? Pica el pescado, ¿no? Luego junta todo, revuélvelo, ¿no? Luego hace esto, luego haz lo otro, ¿no? Y por último sale el ceviche, ¿no? Esto es algo parecido, ¿no? Entonces, eh, cuando tú vas a seguir un proceso de desarrollo de software, tú tienes que seguir un método, ¿sí? Un método. El método es el que te va a decir qué tienes que hacer, ¿no? Por eso estamos colocando aquí la forma. Entonces, hoy en día, nosotros tenemos el llamado método clásico, ¿no? Los métodos clásicos, y también tenemos, ¿no? Los llamados métodos ágiles. ¿Sí? De hecho, han oído hablar de los métodos ágiles, ¿verdad? ¿Sí? Tenemos dos tipos de métodos. Sobre el tema de métodos ágiles, en realidad vamos a verlo poco. En el siguiente curso, ¿no? En Ingeniería Software 2, ahí ustedes van a tratar, ¿no? Con más detalle los métodos ágiles. Pero un ejemplo de método ágil es el Scrum, ¿no? Por ahí hay programación extrema, ¿no? XP. Hay varios métodos ágiles, ¿no? Que sirven también para desarrollar software. Pero nosotros vamos a tocar los clásicos. Bueno, en realidad cuando hablamos de los clásicos, en realidad es el clásico nada más, porque solo hay uno. Y ese método, ¿no? ¿Cómo se llama? RUP. Nosotros vamos a utilizar RUP. Profesor, pero si dicen clásico, significa que esto es antiguo. Claro que es antiguo, el RUP es antiguo. Y los ágiles son modernos. Sí, son modernos, ¿no? Pero entonces, ¿por qué no utilizamos los ágiles? Bueno, hay una razón. Los dos se complementan. Eh, RUP es algo así como la Biblia. Es decir, a partir de la Biblia, ¿no? Si recuerden, a partir de la Biblia se desprenden, ¿no? Muchas, digamos, muchas organizaciones, ¿no? Muchos creyentes, ¿no? Y cada uno forma su grupo. Y todos son buenos al final de cuentas, ¿no? Pero esto es igual, ¿no? Entonces, los métodos ágiles en realidad todos están basados en RUP. Para que yo pueda entender y hacer que funcione un método ágil, yo debo conocer RUP, ¿no? Entonces, esa es la idea. Así que en este curso vamos a hablar del método clásico, RUP. ¿Y qué cosa es el RUP? RUP es el método de desarrollo de software que vamos a utilizar. Profesor, ¿hay algún otro método clásico? No, es el único. Ya les mencioné, RUP es como la Biblia. Entonces, antes, ¿no? Si tú quieres desarrollar, tienes que aprender RUP, ¿sí? Pero vamos a aprender RUP al 100%. Bueno, en realidad no nos va a dar tiempo para RUP al 100%. Pero exactamente, ¿qué cosa es RUP? Bueno, RUP es una especificación, es algo así como un libro en donde te dice qué tienes que hacer para desarrollar software, ¿sí? Es decir, te da todo el marco del proceso, ¿no? RUP te dice, haz esto, haz lo otro, así, así, con detalle, ¿no? RUP es inmenso. Por eso les decía, esto es algo así como la receta, ¿sí? ¿Se entiende hasta ahí? Sí, profesor. ¿Sí? Ok, entonces tenemos a RUP. Pero lamentablemente con la receta no basta, ¿no? Si no, hagan la prueba, ¿no? A ver, compres un recetario de Gastón Acurio y a ver si le sale la comida igualito que a Gastón, ¿no? Entonces, no basta con que tengas tú la receta, ¿no? ¿Qué cosa te falta? ¿Mm? Los ingredientes. No, bueno, los ingredientes están en la receta, ¿no? O sea, tienes los ingredientes, tienes el qué vas a hacer, ¿no? Pero ahora, ¿qué te falta? Por eso les digo, ¿alguno de ustedes se ha llevado la amarga experiencia de haberse comprado el recetario de Gastón Acurio a 250 soles, ilustrado en letras de oro, etc., etc., y cuando han hecho una comida les ha salido horrible? Pero seguí todo lo que decía la receta, ¿sí? Pero salió igual de fea la comida. Ah, es que algo te falta, ¿no?
Y ese algo está asociado a esto, ¿no? A la técnica. Y la técnica en realidad tiene que ver con el cómo. ¿Cómo haces esto? ¿No? Recuerda, la receta te dice qué tienes que hacer, ¿no? Igual, Gastón en sus recetas, Gastón te dice que tú tienes que hacer esto, haz lo otro, pero en ningún momento te dice cómo, ¿no? En ningún momento te dice cuál es el secreto del sabor, no te dice. En ningún momento te dice en qué momento exacto tienes que echar la sal, en qué momento exacto o cuántas veces tienes que remover el pescado, darle vuelta al pescado para que no se cocine demasiado con la sal y el limón que le has metido. No te lo dice. Entonces la técnica, ¿no? Es lo otro, ¿no? Y si queremos hacer otra referencia, esto es algo parecido al fútbol, ¿no? Y yo cuando a veces les digo esto en otros grupos se vacilan, ¿no? Le digo, yo puedo jurar que yo sé jugar al fútbol igual que Messi. Y cualquiera de ustedes que les guste el fútbol, igual, saben jugar al fútbol como él. Sí, pero una cosa es saber jugar al fútbol, ¿sí? Y otra cosa es hacer lo que hace Messi. Bueno, yo sé jugar al fútbol, pero saber jugar es una cosa y meter un tiro libre con ese chanfle que hace Messi es otra cosa. ¿No? A ver, hazlo tú como lo hace él. ¿No? Es que, ¿y por qué a él sí le sale? Ah, lo que pasa es que él tiene técnica, ¿no? Tú sabes jugar, pero no tienes técnica, ¿no? ¿no? Yo sé jugar, yo sé todo lo que él sabe, pero yo no tengo la técnica que él tiene para parar la pelota, para poder patear la pelota, ¿no? O para poder enfrentar a los rivales que vienen conmigo, ¿no? Entonces, la técnica te dice el cómo vas a hacer esto. Lo mismo sucede cuando desarrollamos software, ¿no? Tenemos a RUB, que es el método, y el cómo está asociado a la técnica, ¿no? Ahora, en este caso, tenemos a UML, ¿no? El lenguaje de modelamiento unificado, ¿no? El UML es la notación, es básicamente el lenguaje gráfico que nosotros usamos para poder hacer lo que RUB nos dice que debemos hacer, ¿no? RUB te dice, tienes que hacer un modelo de negocio. Perfecto. Oye, ¿cómo se hace un modelo de negocio? ¿Con qué se hace? Ah, eso dile a UML, ¿no? UML, ¿no? Tiene entre sus estructuras todo esto. Y yo debo saber UML para poder hacer lo que RUB me pide que haga. ¿Sí? Ahora, el UML básicamente es la herramienta que yo voy a utilizar. Y dentro de esa herramienta, obviamente está el Rational Rows, por ahí también hay otra herramienta, KDE, Architect, Data Architect también hay otra herramienta. Justo yo les puse que descarguen el Rational y lo instalen. ¿Lo llegaron a instalar? ¿Instalaron? ¿Lo tienen todos ya en su máquina? Hablen. Algunos lo instalaron, profesor, que sepa. ¿A quién le falta? ¿Quién no ha instalado? ¿Quién no ha instalado? Verónica, ¿lo instalaste? Rojas, Moisés, Yo aún no, profesor. ya hay. Pero hay que instalarlo, ¿sí? Justo en el foro, su compañero, ¿qué compañero fue? Ya me olvidé su nombre. Ah, su compañero Chávez, ¿no? Tuvo la gentileza de colocar ahí, ¿no? Todas las especificaciones para descargarlo y hacer la instalación, ¿no? Sí, es bastante sencillo, ¿no? Entonces, la siguiente semana vamos a trabajar directamente con Rational, así que todos necesitan tener eso en su máquina. Y de aquí hasta que se alejen de la carrera de ingeniería de software o hasta que se jubilen, van a seguir utilizando Rational, o bueno, en todo caso UML, ¿no? Pero Rational es el mejor software para trabajar con UML, ¿no? Hay otros, pero son más feos. Preferimos utilizar el Rational, ¿sí? Entonces, por favor, instalen. Ok, entonces, el UML es la notación y dentro de esta notación nosotros tenemos, por acá, nosotros tenemos el Rational, ¿no? Que es el que me permite, ¿no? ¿Sí?
esa herramienta. Por ahí tenemos Data Architect, también creo que es otra herramienta, ¿no? Y por ahí hay Rational Free, creo, hay otro. Pero yo prefiero Rational porque es más amigable, es más efectivo, ¿sí? Aparte que la licencia de Rational data del año 2005, por lo tanto podemos piratearla sin problema, ¿no? Esto es porque en el año 2007 fue vendido a IBM, y IBM a partir de esa herramienta generó otra llamada integrado con el JDK que ellos tenían, bueno, con su JDK, no recuerdo las siglas exactas, ¿no? Entonces ellos lo integraron y dejaron esta herramienta al abandono, ¿no? Entonces, desde ahí no se ha vuelto a actualizar. Entonces ya tenemos el root, ya tenemos el UML, y ahora ¿qué falta para que mi proceso de desarrollo de software funcione bien? Bueno, solo nos falta una cosa. Ahora, yo ya sé qué hacer, ya sé cómo hacerlo, ahora me falta definir los tiempos y la forma como esto se va a realizar. Entonces, aquí es donde entra lo que hace rato les mencionaba, ¿no? Aquí entra el ciclo de vida. Recuerden ustedes que todo proceso tiene un inicio y tiene un fin, y el proceso tiene actividades y tiene etapas, ¿no? Entonces, a eso se llama el ciclo de vida, pero nosotros en realidad utilizamos aquí el modelo de ciclo de vida, ¿no? Entonces, este modelo de ciclo de vida que utilizamos para desarrollar software es el que el jefe de proyecto debe identificar y debe definir antes de iniciar todas las tareas. Normalmente, ¿no?, utilizamos los modelos, ¿no?, interactivos, ¿no? Normalmente, ¿no? En algunos casos se utiliza el prototipado, ¿sí?, estos modelos. Pero por ahora no nos vamos a preocupar porque esto es otro tema, ¿sí? Pero estos tres elementos son los que se engranan para poder hacer un proceso de desarrollo de software claro y eficiente. El método, la técnica y el ciclo de vida, ¿sí? Nosotros, en realidad, más vamos a ahondar en la técnica, en UML. Vamos a salir de aquí expertos en UML y luego van a complementar eso ustedes, ¿no?, con Ruby. ¿Sí? Esta es la idea del curso. ¿Dudas, preguntas? Profesor, ¿por qué nos recomienda utilizar el Rational Rose y no otros programas? Porque Rational es el mejor, en realidad. Es más flexible, es el que más se utiliza en el mercado. ¿Sí? A donde vayas vas a encontrar Rational, a donde vayas, ¿no? Es un tema de coherencia también. Aparte que el Rational puedes descargar varios complementos y puedes integrarlo a tu proceso de desarrollo fácil, ¿no? Por ejemplo, de ahí nomás puedes integrarlo con tu IDE y generar las clases para que ya empieces a programar. Aparte por lo sencillo de manejar, ¿no? Es más bonito también, ¿no? Esa es la razón. Pero si ustedes quieren usar otra herramienta, no hay problema, ¿sí? No hay problema. Pero claro, después de acabar el curso. Bien, ¿alguna otra duda o consulta? Profesor, ¿el Rational lo vamos a instalar necesariamente ahora o cuándo va a comenzar a usarlo usted? La otra semana vamos a empezar a usarlo. Ah, ya, la otra semana comenzamos Sí, ya. la otra semana comenzamos a utilizar el Rational, ¿no? Ahora nosotros necesitamos hacer un pequeño laboratorio, sencillo nada más, y justo, a ver, si mal no recuerdo, esto está colgado ya en el aula virtual, ¿no? Que es este caso Rosatel. Sí, eso está en el aula virtual. Déjenme revisar. Perdón, esta es la semana 2, me pasé. Sí, es laboratorio 1 y la lectura de desarrollo de software. Este laboratorio 1, vamos a verificarlo mejor. Voy a hacer que sea otro. A ver. Voy a dejar de grabar para que no